Buenas, Olis. Hoy me toca conducir a mí. Estamos esperando que se conecte. Yo acá tengo algunas, pero todas no las tengo. A ver si... Esperamos. Para ver si se ve bien, ¿no importa? Si salimos nosotros, y a veces hablamos. Ahí está. Voy a esperar a que se conecten el resto. Y los llamo. Les contamos que hoy es 27 de junio y en el marco internacional de la prueba de test de HIV vamos a estar hablando con Matías Muñoz, que es militante de Ciclo Positivo. A ver, ya estamos. Y vamos a estar charlando, haciéndole todas las preguntas sobre enfermedades de transmisión sexual y... Vamos a ver si lo llamo ahora. ¿Lo llamo? Sí. ¿Sí está? Sí, llámalo. Buenas, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, Muy bien. arrancamos con algunos problemitas de conexión. Sí. Yo muy bien. Siempre que pasa al iniciar los vivos, pero bueno, ya medio que estamos acostumbrando a esto que a veces avanza, a veces... ¿Vos me escuchás a mí? Hola. ¿Vos me escuchás? Ahí vamos volviendo. Por momentos te vuelvo a escuchar, por momentos se corta bastante. No sé si estamos con datos o con wifi, con señal de wifi más o menos. Tenemos señal de Wi-Fi más o menos, pero ahí le conecté los datos para no perdernos. Perfecto, si con datos vamos mejor. Aparte, esto es como nuevo. Hicimos mucho, pero siempre es como que estamos viendo. Totalmente, totalmente. Siempre aprender a cosas nuevas que van surgiendo en el camino. Es una nueva manera de comunicarnos, de estar cerca y de seguir haciendo toda nuestra militancia, pero a través de esto nuevo. Aprendimos un poco todos. Exacto, exacto. En esa estamos, en esa estamos. Ustedes también están haciendo todas estas jornadas y todo el Vivi y todo lo que estaban haciendo. Sí, totalmente. Nosotros desde el Ciclo Positivo, ya incluso desde antes de la pandemia, ya entendíamos a las redes sociales como un espacio de militancia y un espacio en donde volcar el activismo, ¿no? Una de nuestras banderas más importantes es el acceso a la información y el acceso a la información de calidad y el acceso a la información basada en evidencia científica. Y por eso ya un poco veníamos como bastante entrenadas y entrenados y entrenades en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto que las redes sociales, las reuniones virtuales con personas del mismo lugar en el que vivís, así como también con personas de otros lugares del mundo, pero sin dudas esta situación, esta pandemia, la situación sobre todo de aislamiento, nos hace a todos profesionalizarnos también en el uso de estas nuevas formas de comunicarnos. Así que, pero bueno, también vamos aprendiendo que este tipo de cositas, que por momentos se corta y bueno, y hay que seguir desde ahí y retomarlo desde donde quedó.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te presenté como Matías Muñoz y como activista de ciclo positivo. ¿Querés agregar algo más? Es, es mi actividad casi prácticamente a tiempo completo, ¿no? El otro día veía un meme, que es un meme, en realidad es una escena de una película que es 120 pulsaciones, en la que un chico le preguntaba al otro, ¿y vos qué haces? Y el otro le respondía, soy positivo, eso hago. Y un, y un poco en estos días, o en la militancia activa, muchas veces el ser positivo o tener VIH y militar el VIH, sobre todo en estos contextos en los que es necesario seguir haciendo cosas todo el tiempo, uno es eso, ¿no? Como lo que hago a tiempo completo es tener VIH y militar un mundo que sea menos peor para las personas que tenemos VIH. Mati, yo leí hoy una publicación tuya en donde contabas cómo fue el día que vos te enteraste tu diagnóstico. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, sí, dio la casualidad que yo el día que me enteré mi diagnóstico era el día de la prueba de VIH, que es hoy. Me enteré años Lo después, dijimos. que era el día de la prueba de VIH, y lo que me pasó fue más o menos lo que le debe pasar a la gran mayoría de las personas que en algún momento reciben un diagnóstico de VIH, y es pensar que la vida en algún momento se termina y que ese momento es pronto, porque algo debo haber hecho mal, algo hice para no cuidarme y por eso ahora mi castigo es este, y entonces tengo que empezar a planificar cómo va a ser el poco tiempo de vida que me queda. Ese mismo día, yo siempre lo cuento, como llamé a todas mis parejas sexuales anteriores para decirles, che, mira, me pasó esto, con la mayoría me había cuidado igual, me pasó esto, te pido que vayas a hacerte un estudio o lo que sea, porque por las dudas, porque me parece que está bueno que puedas saber qué pasa con tu salud. Y ese mismo día, la primera persona que llamé para contarle era una ex pareja mía, con la que siempre me había cuidado todas las veces, todas las relaciones sexuales que había tenido, nos habíamos cuidado, y el chaboncito lo que me dice es, sí, yo también lo tengo, y lo tengo desde los 17 años, en ese momento tenía 22, y nunca se lo pude decir a nadie, nunca se lo dije a nadie. Entonces ahí como me cayó la ficha, primero supe que no venía de él, porque sabía que nos habíamos cuidado siempre, Sí. entonces ahí no había venido. Pero me cayó la ficha como un montón de personas pueden vivir con esta información y no decírselo a nadie, como el peso que tenía para él tener VIH, y durante 5 años, por lo menos hasta que yo le dije, él me pudo responder, yo también, no se lo había podido decir a nadie. Entonces ahí me di cuenta que más allá de sentirme mal por lo que me estaba pasando a mí, yo entendía que había algo que le estaba pasando a la sociedad que por alguna razón no podía hablar de este tema. Entonces, ahí mismo decidí que quería hacer algo con lo que me pasaba en mi cuerpo, con mi VIH, decidí quería hacer como direccionar mi militancia a que la gente no la pase tan mal y a que la gente no se tenga que guardar eso que muchas veces es un peso muy grande. Por eso empecé a activar, empecé a conocer organizaciones, empecé militando en la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que hace ya 11 años es una organización que nuclea a más de 1000 chicos y chicas con VIH de todo el país. Sí. La Rajab.org en las redes sociales. Y bueno, a medida que fui creciendo, fue virando un poco mi militancia, y hoy sí integro lo que es la Asociación Ciclo Positivo, que es un colectivo hermoso de más de 50 chicos y chicas que trabajamos en pos del acceso a la información y sobre todo el ejercicio de los derechos humanos, como son el derecho a la salud y el derecho a la educación de calidad. De hecho, bueno, tuvimos este contacto, yo los conocí en la Marcha del Orgullo, de La Matanza, eh, justo estaban detrás nuestros y, y nada, me llamó la atención enseguida me trajeron info, me regalaron el pañuelo que ahora no lo tengo, no sé dónde Ah, no sé dónde lo metí, pero lo tengo. Y, y eso me interesó a mí, a meterme en la red, a ver qué era, qué estaban haciendo. Sí había visto compañeros que tenían carteles
con consignas y todo eso, pero no sabía de qué se trataba, más o menos. También nuestra generación es un poco que el método anticonceptivo es más importante que quizás las enfermedades de transmisión sexual. Hoy está como muy marcado que, bueno, nos cuidamos para no quedar embarazadas, pero no nos cuidamos por otra cosa. Por más que tengas una pareja estable, en otro momento quizás, nada, había como más info dando vuelta, ahora está todo como muy, si no es una red específica, no hay tanta visibilización. Y también lo que queríamos era visibilizar esto, que hay gente que se ocupa de esto, que milita, que hay otras posibilidades fuera de lo que es el diagnóstico, que supongo yo que todo el mundo lo toma como algo negativo, para su calidad de vida, para todo. Sí, totalmente, como con los que uno tiene alguna afección de salud, de lo que sea, no creo que exista alguien que se alegre de recibir un diagnóstico de lo que sea, ¿no? Muchas veces, además, tener un diagnóstico positivo de VIH viene cargado con un montón de cosas, más de lo que a uno le puede pasar en cuanto a la Sí, salud, porque el VIH, además de ser una afección biomédica, porque ataca al sistema inmune y varias de esas cosas que sabemos que hace el virus dentro del cuerpo, además se mete en un sinfín de cosas que tienen que ver con lo social, con el... no, está muy estigmatizado, a eso voy. Es como que, además del diagnóstico, vos traes todo eso con lo que quizás es info totalmente nula, que no existe, pero vos ya lo tenés como grabado de que esto va a ser así, y de que acá se termina, y de que no hay otra cosa. Sí, totalmente. Y aparte, como lo que decías vos, ¿no? Hay como cierta idea de que ahora, como ya la gente no se muere de SIDA, hay una especie de relajación con el uso de los métodos de barrera. Eso Tal es cual. un mito en realidad, porque no es que las generaciones jóvenes tienen menos miedo de adquirir el VIH u otra infección de transmisión sexual, en realidad tienen el mismo miedo. Lo que sucedió fue que el miedo fue cambiando. Antes el miedo era la muerte y ahora el miedo es a la discriminación. Por supuesto que miedo a la muerte también hay, ¿no? Porque es importante decir que hoy todavía las personas se siguen muriendo por enfermedades relacionadas al SIDA. Incluso todos los días en Argentina hay 5 muertes de personas que fallecen por enfermedades relacionadas al SIDA y eso mucho no se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque claramente las muertes relacionadas al SIDA que suceden hoy no son las mismas que sucedían en los 80, en los 90 o ya casi te digo que en los 2000, que muchas veces eran Sí. personas famosas o artistas o gente que era influyente y que moría por enfermedades relacionadas al SIDA. Y eso hoy no pasa. ¿Por qué? Primero porque hay un tratamiento que si lo tomamos todos los días, bueno, como habíamos dicho, ya no solamente sirve para poder tener una vida saludable, sino también para no transmitir el virus a otras personas. Que ahora, en un ratito, vamos a charlar Sí, un poco sobre eso. sí. Pero además hay otros factores que influyen en que la persona pueda estar en tratamiento. Y eso es tener que ir al hospital una vez por mes a buscar la medicación, tener que ir a hacerse los estudios de seguimiento, tener un plato de comida todos los días en la mesa para que poder hacer el tratamiento Sí. con la calidad nutricional que te exige el cuerpo para poder hacer frente a la toxicidad que tienen las pastillas que tomamos. Entonces ahí entra la variable de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si hoy tenemos acceso al diagnóstico gratuito, acceso al tratamiento gratuito, y ya sabemos que cualquier persona que tiene VIH puede vivir una vida completamente saludable, ¿por qué se siguen muriendo aproximadamente 2.000 personas por año por enfermedades relacionadas al SIDA? Por los determinantes sociales de la salud, por la pobreza, porque la gente no quiere ir al hospital, porque le da vergüenza estar ahí y que los vecinos o las vecinas lo vean, porque la gente no se siente en riesgo y por lo tanto no accede a un test, y si no accede a un test, el cuerpo se empieza a deteriorar y empieza a tener lo que se dicen enfermedades oportunistas que son marcadoras de la etapa SIDA. ¿Sabes qué? El 40% de todos los diagnósticos suceden de manera tardía. Esto significa que 4 de cada 10 personas que conoce que tiene VIH lo hace de manera tarde, es decir, que se entera cuando ya tiene Sí. enfermedades causadoras de SIDA. Y la mayor parte de esas personas fallece en el primer año de la detección. Entonces, es muy importante
como determinar, esta información que estoy dando es toda información que está en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Es muy importante entender que la gente que hoy muere por enfermedades relacionadas al SIDA lo hace porque es pobre y porque no tiene la posibilidad de hacer el seguimiento y la atención de su salud Sí. como corresponde, o porque tuvo miedo de acceder al diagnóstico, o porque no se creyó en riesgo de acceder al diagnóstico. Por eso la importancia, y remarco de nuevo, la importancia de poder hacerse el test de VIH para poder detectarlo de manera temprana. Hoy lo están implementando en madres, hoy en personas gestantes los están implementando por el tema de que hubo un momento en donde muchas parejas heterosexuales, al creer que solo, ese mito de que solo hay una parte de la población que lo puede tener, que no lo sabían y que sus bebés nacían con HIV, bueno, hoy se está implementando de que a todas las mamás, dentro del plan de lo que se pide el test de HIV. También porque hay muchas mujeres que no acceden a controles ginecológicos solo hasta que están embarazadas. Sí. Y que quizás eso es una complicación más también. Sí, es cierto. Siempre decimos, ¿no? Todas las personas, el VIH, la H es de humano, y eso significa que todas las personas que tenemos relaciones sexuales somos vulnerables a adquirir el VIH. Yo siempre lo muestro gráficamente, ¿no? De la torta, 2/3 del 100% de las personas que tenemos VIH son heterosexuales. 1/3 es de mujeres que tienen sexo con varones y otro tercio es de varones que tienen sexo con mujeres. Entonces, esto como para también poder visualizar cuáles son los porcentajes y las prevalencias de personas que tienen el virus y cuál es la necesidad de poder testearse. En esto que decís de que las personas embarazadas se tienen que testear, también es recomendable que una vez en cada trimestre del embarazo, la persona embarazada se haga el test de VIH. Porque una persona cuando está embarazada continúa teniendo relaciones sexuales en su mayoría, o muchas personas que están embarazadas continúan teniendo relaciones sexuales, y ahí puede suceder también la transmisión del virus durante el embarazo, y si no se hace el tratamiento adecuado, esa persona embarazada que adquiere el VIH puede transmitir el VIH al feto o al bebé en el momento del parto o la lactancia. Por eso también la importancia de poder hacer el diagnóstico, no solamente en la persona que está embarazada, sino también en su pareja o en sus parejas sexuales. Sí, sí. De hecho, yo solo accedí una sola vez a hacérmelo por una cuestión de curiosidad, y lo que me comentaron en ese momento es que la mayoría de las mujeres que están en parejas heterosexuales no lo sabía hasta el momento que les sucedía algo X. Se enteraba en ese momento. Y que más del 40% de esas personas no lo sabía y creía que su pareja era monogámica y que no lo iba, que no era una persona de riesgo, digamos. Pero bueno, Claro. no, se ve que no. Totalmente. ¿Sabés que hay un estudio que ya tiene algunos años, es del año 2014, que hizo el Ministerio de Salud junto a la Red Argentina de Mujeres con VIH, que demostró que de las mujeres con VIH en Argentina, de todo el país, es un estudio nacional, el 80% lo había adquirido de su pareja estable, ¿no? Entonces, también como para desmitificar el hecho de que si una persona tiene una pareja estable, está a salvo o no va a adquirir el VIH, ¿no? Eso es totalmente un mito. Uno cuando tiene relaciones sexuales entiende que tiene un riesgo, ¿no? Creo que el hecho de tener una relación sexual es una situación de riesgo en sí misma. Uno tiene la libertad de decidir de hacerlo con preservativo o hacerlo sin preservativo. Lo importante es tener información. Si uno tiene información, tiene la posibilidad de tomar decisiones libres. Si a vos te falta la información o te faltan los recursos para poder cuidarte, no podés tomar decisiones con libertad. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente no, pero a veces no existe el recurso del preservativo gratuito, o más las personas que tienen vulva y que que tienen prácticas sexuales sin un pene de por medio, tampoco tienen un método de barrera que sea efectivo para el cuidado. Sabemos que existe el campo de látex, sabemos que podemos abrir un preservativo, cortarlo, armarlo, pero también entendemos que eso requiere de una práctica que hay que hacer en el momento, y que sabemos que eso no debería ser así. Por eso también
desde la organización militamos para incidir en la fabricación de campos de látex que Sí. ya están armados y que sea igual de fácil que tener un preservativo para pene, abrirlo y usarlo. Sí, sí, de hecho vi en la info que repartían sobre el preservativo para vulvas, eso lo vimos que ustedes también estaban con esa parte. Eh, Queremos también ver el tema de otras enfermedades de transmisión sexual que también por esto de que se relajó un poco y que no hay tanta información todo el tiempo, hay mucha población que está volviendo a tener enfermedades de transmisión que estaban casi desapercibidas y que hoy tienen un número importante. Desde su lugar, cómo lo manejan eso? Sí, bien, primero una pequeña aclaración, solemos englobarlas en el concepto de infecciones de transmisión sexual, ITS, en lugar de enfermedades, porque hay algunas infecciones, como el VIH, por ejemplo, que no son una Sí, enfermedad en sí misma, sino es que un agente causal infecta un cuerpo, que puede ser el mío, el tuyo, el de cualquier persona, y genera una infección. No siempre son enfermedades. Y sí, esto que mencionás es muy importante. Hay un repunte tremendo de sífilis, que es una infección de transmisión sexual que es causada por una sí, bacteria, que se cura muy fácil, normalmente con un tratamiento de una sola dosis de penicilina puede ser curado la sífilis, y realmente los números son muy grandes, incluso se cuadruplicaron los casos de sífilis en los últimos 4 años, sobre todo en la población joven, y esto también tiene que ver con una disminución del uso del preservativo. También sí. hay muchísimos otros casos de infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, el micoplasma. Son muchas las infecciones de transmisión sexual que muchas veces a la persona, cuando tiene algún síntoma, le da vergüenza ir al profesional a tratarse, y muchas veces uno se automedica o las personas se automedican, sobre todo en nuestro país, que la política de medicamentos o de antibióticos no es tan estricta, y muchas veces en antibióticos en la farmacia sin ninguna receta. Esto está totalmente desaconsejado, porque cuando uno toma antibióticos y la infección que tiene, el antibiótico no es específico para esa infección, lo que puede suceder es generar una resistencia. Entonces, hay algunas infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo la gonorrea, que se puede volver resistente a muchos antibióticos, e incluso existen tipos de gonorrea que son multiresistentes, y eso es bastante más grave de tratar. Por eso, eh, entendiendo que no siempre es fácil ir a la médica o al médico a explicar que uno tiene síntomas de tener una infección de transmisión sexual, pero es importante porque es muy importante que el antibiótico que nos den sea efectivo para esa infección de transmisión sexual. Por eso es importante que entren a fuentes confiables, al Ministerio de Salud de Nación, o mismo a nosotros, a Ciclo Positivo. Ahí, si después dejamos en el chat Sí, 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 sí. nuestras redes, @ciclo.positivo, para tener información sobre cuáles pueden ser algunos síntomas de una ITS, y por supuesto ir al centro de salud, ir al hospital, porque cada infección de transmisión sexual tiene su tratamiento específico, y por eso es importante que lo pueda ver un profesional. Y como decías, los números están en aumento, y eso implica que estemos alerta. Nosotros, nuestra postura no es que el preservativo hay que usarlo siempre y que estamos obligados y obligadas a usar el preservativo. Para nosotros, la relación sexual es un consenso entre dos personas, y las dos personas toman una decisión de cómo tener esa relación sexual. Lo que nosotros decimos y creemos es que esas personas tienen que conocer cuáles son los riesgos y los beneficios de determinada práctica. Si uno conoce los riesgos, puede decidir con libertad, y por supuesto siempre tener en cuenta lo que puede suceder, y para eso el centro de salud o los servicios de salud siempre tienen que estar también disponibles a recibirnos por una situación como esta. Yo no sé si la gente en el chat no está hablando o tengo el chat colgado, porque me quedé con un comentario de Flor, porque Ah, yo sé que hay más personas de las que veo acá que dice que hay, entonces sí, debo tener tildado. Pero bueno, cualquier puede cosa, ser. Vamos viendo igual. Tengo una pregunta que
teníamos, esto lo generamos entre todos un Bien. poco. ¿A partir de qué edad se puede ir a una consulta? A partir de que se comienzan a tener relaciones sexuales sería como lo más óptimo, pero ¿a partir de qué edad? Qué bueno eso, es muy buena la pregunta. ¿Sabes qué? A partir de qué edad, yo te puedo decir, por un lado, lo que dicen las leyes nacionales, que nosotros tenemos un código civil que data del año 2015, en cual el artículo 26 dice que los y las adolescentes a partir de 13 años tienen aptitud para decidir por sí respecto de tratamientos que hacen al cuidado de su propio cuerpo. Después, además, hay una resolución ministerial, que es la resolución 65 del año 2015, que interpreta ese artículo del Código Civil que dice que para los servicios de salud sexual, las y los adolescentes desde los 13 pueden decidir, pueden ir solos y solas al médico, pueden hacerse un test de VIH, pueden pedir métodos anticonceptivos, pero además de esto, de esta norma que dice que la edad es a partir de los 13, que pueden ir solos y solas, existe una norma superior que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que lo que hace la Convención es tener un principio que es el interés superior del niño. Y el interés superior del niño, jurídicamente, yo, además de ser activista, soy abogado y no me puedo escapar de un poco de la... Lo sabía, lo había leído ahí, lo sabía que... Además además de lo que dice la ley argentina, que es mayores de 13 años, la Convención sobre los Derechos del Niño lo que dice que hay un principio que es el interés superior del niño y que esto es lo mejor que se puede hacer para ese niño. Y en esa interpretación de lo mejor que se puede hacer para ese niño, si hay un niño o una niña de 12 años que va al médico y dice que tuvo relaciones sexuales y que cree que pudo haber estado en riesgo, primero lo que hay que hacer es activar la alerta porque puede ser un caso de abuso, ¿no? No es normal primero, ni legal, por otro lado, que una persona adulta tenga relaciones sexuales con una persona de 12 años, Un ¿no? menor. Pero Sí. pero lo que uno no puede hacer es negarle el acceso a un diagnóstico de VIH, porque eso sería impedir que ese niño o esa niña acceda a la salud. Entonces ahí hay como un tire y afloje de diferentes cuestiones que tiene que hacer el sistema de salud para para que ese niño o esa niña acceda a su salud. Hay muchas adolescentes que de hecho están esperando que sus papás le den el permiso para ir a ver qué es lo que hacen, o muchos a escondidas. Ves también mucho en foros de salud, preguntas que tal vez están como desinformados o están buscando ese escape para ver cómo lo pueden hacer, y la verdad que no debería ser así, pero bueno, estamos así. Sí, y también hay muchísimos servicios de salud y profesionales de la salud que por querer cuidarse el pellejo, Sí. por decirlo de alguna manera, no, tampoco le hacen el test a esos niños, esas niñas, esos adolescentes. Lo cual es totalmente lo contrario a lo que debería suceder, porque si quisieran cuidarse el pellejo, deberían hacerle el test a esas personas, porque si no están faltando al cuidado de la salud y están llevando a cabo lo que se llama en salud pública una oportunidad perdida, ¿no? Es lo mismo que sucede con las vacunas. Cuando un niño o una niña accede Sí. a un centro de salud, es una oportunidad para poder vacunar. Lo mismo sucede cuando un adolescente quiere acceder a un método anticonceptivo o quiere acceder a un test de VIH, uno tiene que aprovechar esa oportunidad porque probablemente ese adolescente, si le decimos que no, no vuelva más. No, que lo que pasa es eso, es como que, por eso también hablábamos antes lo de las mamás, que muchas mujeres solo acceden a hacerse estos controles cuando están esperando un bebé, y no debería ser de esa forma, debería ser de forma más temprana, porque se pierde un montón de tiempo y se pierden un montón de oportunidades y de tratamientos y de cosas que podrían hacer y que no llegaron hasta esa instancia. Por eso, más o menos, de qué edad era, ahora ya lo tenemos claro. Estábamos hablando anteriormente de lo que es SIDA, que se llama como la etapa de la enfermedad, y VIH. Ustedes hacen una diferenciación clara de VIH y de SIDA. Claro.
Es que son dos cosas completamente distintas. El VIH en sí mismo es un virus, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Ese virus ingresa al cuerpo y lo que hace al ingresar al cuerpo utiliza el sistema de replicación de las células, porque el virus en sí mismo no se puede replicar, entonces utiliza el sistema de replicación de las células, sobre todo la que más le gusta son las células de las defensas, por eso se mete en las células de las defensas, las destruye y va creando más copias. De esa manera, una persona cuando contrae el VIH, cuando adquiere el VIH, va aumentando la cantidad de copias y van disminuyendo sus defensas. Me olvidé que venía toda esta explicación. ¿Cuál era la pregunta? Ah, la diferencia entre VIH y SIDA. Ah, Ya me acordé, ya me acordé. A medida que el virus va aumentando su cantidad de copias y las defensas van disminuyendo, entonces el cuerpo, el sistema inmunológico está tan debilitado que puede adquirir otras enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas, porque aprovechan la oportunidad de que tu cuerpo está debilitado para enfermarte. Entonces, cuando el virus entra al cuerpo, puede pasar muchísimos años sin ningún síntoma, y cuando el cuerpo está debilitado se dice que se está en la etapa de SIDA. Entonces, una cosa es el VIH, el virus que ingresa al cuerpo de una persona, y otra cosa es la etapa SIDA, que puede ser la etapa, digamos, en la que el cuerpo está muy debilitado, muy deteriorado y se puede enfermar. Por eso una persona puede vivir con VIH muchísimos años sin tener ninguna enfermedad, y una persona también puede estar en etapa SIDA, pero a partir del tratamiento puede volver a recuperar su sistema inmunológico, volver a recuperar sus defensas y poder tener una vida saludable. Aún con VIH, porque lamentablemente todavía no existe una cura para el VIH. no, sé que existe sí el tratamiento y que son retrovirales, es lo que conforma el tratamiento. Exactamente, hay un tratamiento que se llama tratamiento antirretroviral, que está formado por 2 o 3 drogas, en realidad hasta hace muy poquito eran 3, ahora hay estudios aprobados que con 2 drogas se puede controlar completamente, que lo que hacen es atacar distintos momentos en que el virus entra a la célula, algunos lo atacan antes de la entrada, otros antes de la replicación, y de esa manera, si se toman todas las drogas juntas, se impide que el virus entre a la célula y se siga reproduciendo. Todavía, lamentablemente, no logramos curarlos. Lo que logra el tratamiento es dejar el virus dormido y no se logra curar porque se sabe que hay algunos espacios, lo que se llama reservorios, que es donde ingresa el virus y el medicamento no puede llegar. Y por eso todavía no se encuentra una cura. Pero Es una cura completa. exacto, pero sí es... Sí. Acá me preguntaban los chicos, creo que lo dijiste recién, pero la etapa SIDA es reversible hoy, en algunos casos. Exactamente, la etapa SIDA es reversible, por eso siempre es importante poder acceder al diagnóstico de una manera temprana, porque cuanto antes podemos darnos cuenta, más rápido se puede iniciar el tratamiento y más rápido se va a revertir la etapa SIDA. Lamentablemente, hay veces en el que el virus está tan avanzado que puede haber enfermedades que aún cuando arrancamos el tratamiento no es suficiente. Y muchas veces sucede con el coronavirus, ¿no? El coronavirus es una enfermedad nueva que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna, que no tiene cura, y muchas veces cuando las personas están en etapa SIDA y tienen alguna enfermedad marcadora de SIDA, eso hace que sean más vulnerables a desarrollar una versión grave de la enfermedad por coronavirus. Por lo tanto, por eso también, insisto, es muy importante poder acceder al diagnóstico de manera temprana. ¿Hay una serie de mitos o de información errónea que estén todo el tiempo recibiendo o está un poco calmado eso? Siempre, por supuesto. Recordaremos todos y todas y todes hace muy poquito, 2 años, en el Senado de la Nación, un médico con matrícula, con una fundación que recibe millones de pesos, millones de pesos del Estado y de la sociedad en general, diciendo que el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Y así como ese doctor mencionó eso, hay muchísimos mitos, muchísima desinformación, y eso tiene que ver con que no hay una decisión política de poder difundir información.
para nosotros y nosotras desde el Ciclo Positivo, la información es una de las herramientas más importantes que tenemos para dar respuesta a la epidemia de VIH y dar respuesta a la epidemia de SIDA, porque realmente los tests son gratuitos, funcionan, son rápidos, los tratamientos ahora tienen menos efectos secundarios, las personas podemos vivir muchísimos años, pero todavía la epidemia de discriminación es muy grande, la epidemia de desinformación es muy grande, y por eso es importante poder incidir en políticas públicas que partan de la información, porque sin la información, y lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo, uno no puede tomar decisiones con libertad. Hace poco nosotros tuvimos una charla sobre anticoncepción y vino la gente de la Berkins que hace todas estas charlas y nos enteramos mediante unos folletos que nos dejaron que existe un test rápido de HIV. Uh-huh. Sí, existe un test rápido de VIH que lo que hace es pinchar el dedo y saca algunas gotitas de sangre. Esas gotitas de sangre se ponen sobre una tira reactiva y esa tira reactiva en 15 minutos o en 20 minutos, depende cuál sea la tira, da un resultado que puede ser reactivo o no reactivo. Si es no reactivo, significa que el resultado es negativo, salvo que se haya tenido alguna situación de riesgo en los últimos 30 días. Y si da reactivo, significa que pudo haber encontrado anticuerpos para el VIH y por eso hay que hacer un nuevo análisis confirmatorio en el que se busca la carga viral. La carga viral es directamente las copias del virus. Entonces es muy importante poder difundirlo porque en muy poquitos minutos podés saber si tenés VIH o no. No, de hecho, nos sorprendimos, no lo sabíamos, y también que existe acá en La Matanza, que lo realizan acá en La Matanza, nosotros somos de La Matanza. Me pregunta otra compa, ¿cada cuánto se recomienda hacerse el test de VIH o en general para alguna ITS, ETS? Mira, hay algunos lugares que dicen que se recomienda cada 6 meses y otros lugares que dicen que se recomienda una vez por año. En realidad nosotros lo que hacemos es recomendarlo de acuerdo a las prácticas y al nivel de exposición que tenga cada persona. Porque si yo no hace 2 años que no tengo ninguna relación sexual o no comparto elementos cortopunzantes o no comparto elementos para utilizar drogas, no tengo riesgo de adquirir el VIH. Por lo tanto, ¿para qué me voy a hacer un test de VIH cada 6 meses si no tengo relaciones sexuales o las relaciones sexuales que tengo las tengo todas con preservativo en todas las prácticas sexuales? Entonces, por ahí siempre la recomendación es que uno tiene que hacerse un test de VIH de acuerdo al nivel de exposición que cree que tiene, ¿no? Insisto, conteniendo... Sí. Eso queríamos que quedara bien marcado, cuál es la situación de riesgo que deberíamos tener en cuenta a la hora de decir, bueno, no sé, el anterior me dio bien, pero bueno, estuve expuesto a X, me lo voy a hacer de nuevo. Exacto. ¿Qué sería puntualmente? Exacto, en Argentina tenemos que pensar que de la totalidad de las nuevas infecciones, aproximadamente son 6.000 las nuevas infecciones de VIH por año en nuestro país. Y de esa cantidad de nuevas infecciones, el 98% se deben a relaciones sexuales desprotegidas. Por lo tanto, si una persona tiene relaciones sexuales desprotegidas, ya se debería considerar el riesgo de adquirir el VIH. Si además sumamos que tuvo alguna infección de transmisión sexual que no sea el VIH, el riesgo aumenta un poco más. Si además arreglamos que tuvo varias parejas sexuales distintas, se podría pensar que el riesgo es un poco más. Entonces, no existe un riesgómetro de cuándo uno tiene más o menos riesgo de adquirir el VIH. Uno más o menos conoce su vida sexual y conoce cuáles son sus prácticas y conoce cuáles son cuál es el manejo del cuidado en sus relaciones sexuales. Entonces, en base a eso, uno tiene que decidir cada cuánto hacerse un test de VIH o también consultar por otras infecciones de transmisión sexual. También había una pregunta de una chica en el chat que pregunta cómo una mujer con VIH puede ser madre y cuándo inicia la medicación. Bien, buenísima la pregunta. Como habíamos dicho hace un ratito, una persona con VIH puede no transmitir el VIH a otras personas si hace el tratamiento antirretroviral, ¿no? Y eso también sucede con la transmisión vertical. La transmisión vertical le llamamos a la transmisión en la que la persona embarazada tiene VIH y lo contagia en el canal de parto. Puede transmitir el virus a su hijo o a su hija.
Si la persona ya tenía VIH antes de quedar embarazada y quiere quedar embarazada, lo ideal es que inicie el tratamiento antes de querer estar embarazada. Si se entera que tiene VIH durante el embarazo o con el test de embarazo, lo primero que se hace en el primer control prenatal es el test de VIH, se Sí. debe iniciar tratamiento apenas se entera para poder de esa manera no transmitir el virus a ese bebé o a esa beba ni durante el embarazo, ni durante el parto, ni durante la lactancia. Y hoy en día, si esa persona embarazada hace el tratamiento, el riesgo de transmitirlo también es cero. Sí, eso queríamos saber porque no hay una información fuera de lo que es redes sobre esto que informe, en eso tenés razón, no hay una decisión política de informar sobre esto. Entonces también a veces es un poco a prueba y error lo que vamos enterándonos. Entre mito que está dando vueltas, información cierta, y bueno, y gente como ustedes que se dedica a militar esto también. Se cortó. Sí, se le cortó. A ver. Ahí me mandó de vuelta. Parece que lo había cortado él. Sí, sí, lo vi. Bueno, acá estoy. Se fue. Se ve bien, estamos de nuevo. Se fue. Eh, Creo la que misma, la misma, la misma chica pregunta cómo sería el tema de amamantar, bien. porque también es algo que Gran pregunta. Todavía, lamentablemente, no se puede confirmar que una persona que tiene VIH que vaya a amamantar a su bebé o a su beba no se lo va a transmitir. Hay un estudio que es bastante pequeño, es difícil también estudiar con bebés, ¿no? Una cuestión bioética bastante fuerte. El estudio que no nos deja poder decir que no hay transmisión en el amamantamiento es un estudio hecho con 400 mamás, de los cuales hubo 2 bebés que salieron positivos. Y esos 2 bebés, aunque es un número muy chiquito, es un número de 2 bebés que tuvieron sí, VIH. Por eso es importante. claro, sigue siendo el número de que sí pasa. Exactamente, aunque sea un 0, no sé cuánto por ciento, para esos 2 es el 100% Está, de transmisión. claro. Entonces, por Eh, ahora, lo que hay que hacer en es... el tema de, Sí, perdón. en el tema de gestantes indetectables también. Exacto. En el tema de gestantes indetectables no. Ahí sí está probado que si la persona hace el tratamiento, su bebé, y se hace el tratamiento durante el parto, que también durante el parto se prevé que se pase por vena la ZT a la persona embarazada mientras está sucediendo el parto, ahí sí está probado que no va a haber transmisión. De hecho, hoy en día en Argentina, de cada 100 mamás positivas que dan a luz, hay 5 bebés que nacen con VIH. Este también es un dato inaceptable, porque esos son 100% falla del sistema de salud, porque si todo sucediera como tiene que suceder, que esa persona le hacen el test de VIH en cada trimestre, que incluso al momento del parto le hacen el test de VIH para poder ver si esa mamá adquirió el VIH durante el embarazo, si se hiciera el tratamiento de AZT durante el parto, esos bebés y esas bebés no deberían nacer con VIH. Sin embargo, todavía en el camino a reducir o a eliminar la transmisión vertical de VIH, venimos un poco lentos. Todavía ese 4,6% es un número que nos pesa, y nos pesa porque son chicos y chicas que van a vivir toda su vida con VIH, y son chicos y chicas que no saben cómo es vivir sin VIH. Y de paso, Marina nos está mirando y le mando un beso muy grande. Teníamos también la pregunta de diferenciar o por lo menos explicar un poco qué es lo que llaman indetectable. Bien, buenísima pregunta. Nosotros desde Ciclo Positivo levantamos una bandera muy grande, que es la bandera de indetectable es igual intransmisible. Viste que hoy yo te contaba que hay un estudio que para confirmar que tengo VIH lo que hacen es hacerme un estudio de carga viral, que lo que busca es la cantidad de copias de sangre que yo tengo por cada mililitro de sangre, copias de virus, perdón, que yo tengo por cada mililitro de sangre. Bueno, cuando yo estoy en tratamiento y cuando tomo mi tratamiento todos los días,
ese estudio no puede detectar qué cantidad de copias de virus tengo, porque esa cantidad de virus que tengo es tan chiquitita que no se puede detectar en la máquina que lo busca. No significa que yo no tengo VIH, significa que es tan poco que no lo puedo detectar. Entonces, hay varios estudios, muchísimos estudios a lo largo de los últimos 25 años, que terminaron demostrando que si yo tengo la carga viral indetectable, esto significa que estoy haciendo tratamiento, que mi tratamiento es efectivo, que me hacen el estudio de sangre y esa máquina no detecta cuánta cantidad de virus tengo, no lo puedo transmitir por vía sexual, no puedo. O sea, si yo, aunque quisiera, no puedo transmitir el virus. Por vía sexual me refiero a todas las vías. El estudio Partner 2, que se presentó en el año 2018 en la Conferencia Internacional de SIDA en Ámsterdam, demostró que más de 1.100 parejas tuvieron más de 77.000 encuentros sexuales de todo tipo, y el estudio enumera todas las prácticas, ¿no? Sexo anal, oral, vaginal, con eyaculación en donde a vos se te ocurra la eyaculación de la persona con VIH y la persona sin VIH, no hubo ninguna transmisión, ninguna. En realidad hubo 4, pero también se demostró en el mismo estudio que esas 4 transmisiones, ese virus no era de esa persona positiva, era de Claro. otra persona que no estaba en el estudio. Entonces, lo que afirma el estudio Partner 2 es que el riesgo de transmisión de una persona con VIH, si tiene la carga viral indetectable a una persona sin VIH, es 0. Y la ciencia utiliza Sí. la palabra 0. Sí, Eso, sí, yo el primer mensaje que leí de ustedes fue eso, y eso fue lo que hizo que entrara como a ver de qué se trataba. Era la primera vez que lo escuchaba. Yo tengo 37 años y fue la primera vez que había escuchado ese concepto. sí, y la importancia también, ¿no? De difundirlo, porque más allá de que es un método de prevención también, porque si yo tengo VIH y estoy indetectable y tengo la carga viral indetectable y sé que no lo puedo transmitir a otras personas, es un método de prevención, pero sobre todo, además de ser un método de prevención, es una información que cambia vidas. A mí, como persona con VIH, saber que no le voy a transmitir el virus a otras personas, me cambió la vida realmente, pero realmente me cambió la vida. Me dejé de sentirme que era un foco infeccioso, dejé de sentirme que era un peligro para las otras personas, dejé de sentirme que era un peligro para la persona que yo amaba. Y realmente nosotros no le estamos pidiendo al Estado que haga una gran inversión en este sentido, ¿no? Lo que queremos es que brinde la información, que lo digan, y con la incidencia que logramos en estos años, que desde el año 2016 venimos exigiendo que lo hagan, ya el primero de marzo, que es el Día de la Cero Discriminación, el Ministerio de Salud sacó un flyer diciendo que indetectable era igual a intransmisible, y también, por suerte, y celebrando el día de hoy, que es el Día de la Prueba del VIH, en el informe diario sobre coronavirus también sucedió lo mismo. Un médico que está sentado al lado del subsecretario de Estrategias y la secretaria de Acceso a la Salud, que es el doctor Sergio Martini, también dijo lo mismo, que indetectable es igual a intransmisible. Para nosotros que venimos militando por esto hace tantos años, con tanto silencio por parte del Estado, poder escuchar que desde el gobierno, que desde el informe diario de coronavirus, que lo mira muchísima gente, que está en todas las redes sociales, que está Sí. en la televisión pública, puedan decir esta información que para nosotras, personas con VIH, nos cambia tanto la vida, pero de verdad nos cambia tanto la vida, sentimos que todo lo que hacemos vale por algo. También hablábamos del tema de que muchas veces se le dice portador como si llevara algo, y ese estigma para ustedes también es como muy importante desmitificarlo. Sí, totalmente. El lenguaje es súper importante, ¿no? El lenguaje enseña, el lenguaje transmite, y en una situación como el VIH, que es tan transversal o es tan importante la mirada social, el uso de las palabras es muy importante. Por eso, a medida que fueron pasando los años, fuimos aprendiendo, así como sucede con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que nos vamos dando cuenta que hay cosas que excluyen o hay cosas que lastiman o hay cosas que no deberían decirse. Con las personas con VIH pasa algo similar. Cuando uno piensa en portar, en el verbo portar, lo primero que se te viene a la cabeza es portar armas, porque
sí. ¿De qué otra enfermedad se habla de portadores? ¿Portadores de qué? ¿Escuchaste decir portador de coronavirus? ¿Escuchaste decir portador de cáncer? ¿Escuchaste decir portador de gripe? No. Entonces, muchas veces sin pensarlo, sin saberlo, entendemos que portar se utiliza normalmente para portar un arma. Y por supuesto, el VIH no es un arma y mucho menos las personas que tenemos VIH tenemos un arma para lastimar a los demás. No usamos portador, tampoco usamos contagio, porque hay una diferencia, aunque sutil, entre aquellas infecciones que se contagian y otras que se transmiten. Las enfermedades o las infecciones que se contagian necesitan del medio en el que vivimos para poder contagiarse. La gripe, la tuberculosis, incluso el coronavirus se contagia porque es de fácil contagio. En cambio, las infecciones Sí. que se transmiten requieren de una vía específica para transmitirse y eso es lo que sucede con el VIH, que se transmite a través de la sangre, a través del semen y a través del líquido preseminal y a través de la leche materna también. Nos quedan 5 minutos y se va a cortar, pero tenemos un par de preguntas más porque están como muy insistentes con ciertas cosas. ¿Te parece que se va terminando y te vuelvo a llamar? ¿Te parece? Quería preguntarte, Dale. así más o menos, ¿cómo ves vos hoy posicionado lo que es el papel de la salud y de Argentina a lo que es al nivel mundial? Nosotros vemos como muchas cosas de afuera, pero ¿cómo estamos acá? ¿Estamos muy Bien, mal? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? bien, bien. Sí, Argentina normalmente fue modelo en la respuesta al VIH, pero lamentablemente en los últimos años ese modelo que fuimos fue decayendo, sobre todo en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, en el que no se priorizó a la salud y lo podemos ver desde el momento en que eliminaron el Ministerio de Salud Que dejamos de ser un ministerio, sí. y lo transformaron en una secretaría. En el año 2016, en septiembre del 2016, tuvimos un gran faltante de medicamentos. En febrero del 2017 tuvimos un gran faltante de reactivos. En septiembre nuevamente del 2018 tuvimos una reducción del presupuesto de la Dirección de VIH del 50% y eso hizo que el presupuesto para este año no alcanzara para pagar, para comprar los insumos necesarios. Y en este año, a través de la pandemia, esa situación no está del todo solucionada. Si bien hoy no hay faltantes de medicamentos, todavía no hay reactivos en todo el país y la compra de reactivos que normalmente y legalmente tiene que hacer la nación, porque así lo establece la Ley Nacional de SIDA y así lo establece el fallo de la Corte Bengalensis, esa compra de reactivos lo están haciendo las provincias que tienen recursos y la nación está retrasando la demora por una cuestión de enfocar los esfuerzos en la respuesta al coronavirus, pero también habemos un montón de otras personas que necesitamos de ese Ministerio de Salud y que necesitamos de esos recursos del Ministerio de Salud para poder seguir viviendo y poder tener una vida saludable con nuestras infecciones crónicas. O sea que también depende de cada provincia la suerte que tengas en poder acceder a tu tratamiento y que el Estado le dé bolilla a lo que falta. Al tratamiento por ahora no, o sea, en caso de que la medicación falte, las organizaciones estamos muy organizadas en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y salimos al ataque siempre que hay algunas demoras en los medicamentos. Ahora, en los medicamentos, ¿hay alguna complicación en acceder a los reactivos de seguimiento para poder saber cómo está nuestro CD4 y cómo está nuestra carga viral? En eso tenemos algunas demoras, pero también estamos trabajando. Hace poquito hicimos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud también para tener los datos, para poder accionar. En caso de que no se resuelva en las próximas semanas, ver de accionar judicialmente también para poder acceder a los estudios de seguimiento como debe ser, ¿no? Porque así lo dice la ley y así lo dice el fallo de la Corte Bengalensis, que es el Estado Nacional el que se tiene que hacer cargo del seguimiento y del tratamiento de nuestra salud. Bueno, yo voy a finalizarlo ahora y te voy a volver a conectar y y seguimos porque tenemos un cachito más. Por si alguien llega a dejar, por si alguien no se llega a sumar la próxima vez, les voy a mandar a que se metan a las redes de Ciclo Positivo y pongan seguir ahora mismo, @ciclo.positivo, y si siguen, seguimos un ratito más. Buenísimo. Yo ahora corto y te vuelvo a conectar. Dale, buenísimo.